Bienvenidos a la materia de base de datos 2. Vamos a ver el tema programación en lenguaje SQL, parte 2. Vamos a continuar con la programación en el lenguaje SQL. Básicamente vamos a programar consulta a la base de datos demo. Para hacer esta práctica se debe tener ya creada la base de datos demo y poblada tal como se tiene en el script dado para este curso. La primera consulta que vamos a desarrollar a la base de datos demo nos dice que debemos listar los productos suministrados hasta la fecha. Se debe mostrar el código del producto, el nombre del producto y la cantidad, y la lista debe estar ordenada por el nombre del producto. Bien. Lo primero que vamos a hacer es escribir la cláusula select y nos pide que mostremos el código del producto. El código del producto lo sacamos de la tabla producto y el campo se llama código producto. El nombre del producto también la sacamos de la tabla producto, nombre del producto, y la cantidad la sacamos de la tabla suministro punto cantidad. Ya tenemos ahí la cláusula select. En la cláusula from ponemos las tablas de donde vamos a sacar los datos. En este caso tenemos la tabla prod y la tabla suministro. Por lo tanto, debemos poner en la cláusula from las dos tablas que requerimos de manera inicial. Como hay dos tablas, tenemos que hacer una reunión natural que consiste en igualar los campos comunes entre estas dos tablas. Entonces, en la cláusula web ponemos los campos en común entre la tabla proveedor, que sería el código del proveedor, y en la tabla suministro también se llama el código del proveedor. Bien, hasta ahí tenemos la reunión natural y por último nos dicen que esta consulta debe estar, los datos deben estar ordenados por el nombre del producto. Entonces, escribimos la cláusula de ordenación order by producto.nombre del producto. Y seleccionamos y ejecutamos, pues tendremos el listado de todos los productos suministrados hasta la fecha. No le ponemos fecha porque si revisamos la base de datos no hay ningún producto que supere la fecha de hoy día. Sin embargo, para efecto de cumplir con el pedido, porque dice hasta la fecha, debemos aumentar la condición que diga y la fecha de transacción sea menor o igual al día de hoy. Existe una función denominada getDate que obtiene la fecha de hoy día. Por lo tanto, va a seleccionar todas las transacciones menores o igual a la fecha de hoy día. Eso significa que vamos a cumplir con lo pedido que dice hasta la fecha. Si nosotros seleccionamos, nos va a dar la misma cantidad de filas porque todas las transacciones que están en la tabla de suministro son menor a la fecha actual. Con eso estaría solucionada la consulta, la consulta solicitada. Veamos entonces, aquí nos piden otra consulta y nos dicen, listar los productos suministrados a la ciudad de Santa Cruz, Cochabamba y Beni. Listar los productos suministrados. Entonces, lo que tenemos que hacer, select, ¿qué columnas nos piden acá? Dice, se debe mostrar el código del producto, entonces el código del producto lo sacamos del código producto
El nombre del producto también lo sacamos de la tabla producto. La cantidad se encuentra en la tabla suministro. La fecha se encuentra en la tabla suministro y se llama FTRAN. Y el precio también se encuentra en la tabla suministro y se llama precio. Y el nombre de almacén se encuentra en la tabla almacén, punto, nombre de almacén. Ustedes, para poder saber de dónde saco los nombres, los atributos y los nombres de la tabla, pues me estoy guiando por el diseño de la base de datos demo. Tengo que acudir allá para poder saber de dónde voy a sacar los datos. Bueno, una vez escrito la cláusula select, pasamos a la cláusula from y acá debemos poner las tablas que nos indican como primera instancia en la tabla select, ¿no? Entonces debemos colocar la tabla producto, la tabla suministro y la tabla almacén. Como acá hay más de 2 tablas en la cláusula from, tenemos que hacer la reunión natural de las tablas que intervienen en la cláusula from, igualando los campos en común o los campos con los cuales se integran estas tablas en la cláusula web. Tenemos que igualar los campos que se tienen en común. Por ejemplo, entre la tabla producto existe el campo código de producto y hace referencia a la tabla suministro también a través del campo producto. Entonces hacemos la reunión natural entre producto y suministro. También hay, entre producto y almacén no hay ninguna relación, no hay nada que nos relacione, por lo tanto no puedo hacer una reunión natural, pero sí entre suministro y almacén también hay otra reunión natural, por lo tanto tengo que también igualar los campos en común. Los campos en común entre suministro es el código del almacén, que va a ser igual a almacén.código del almacén. Eso, a través de estos campos es que yo hago la reunión natural. Con esto, en la cláusula B concluimos con la reunión natural. Pero ¿qué más nos dice? Dice, ¿no? Listar los productos suministrados a la ciudad de Santa Cruz, dice. ¿Ya? A la ciudad de Santa Cruz. Me dice qué campos debo mostrar. Entonces, los productos suministrados a la ciudad de Santa Cruz. Quiere decir que en la tabla suministro tenemos un almacén y ese almacén tiene una ciudad. Entonces, podemos decir almacén.ciudad pertenezca a las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y Beni. Todo entre comillas. Y en la tabla los departamentos están Beni, perdón, con comillas al final. Ahí. Con esto, hasta aquí nosotros listamos los productos suministrados en los almacenes de la ciudad de Santa Cruz, Cochabamba y Beni. Se muestran los campos que se han pedido, pero además me dice que esta consulta debe ordenar los datos. Acá me dice, debemos ordenar los datos por el nombre del almacén. Por el nombre del almacén, entonces sería por esta columna. Copiamos y pegamos. Seguido, dice, del nombre del producto. Sería esta otra columna. Entonces nos presentaría los datos de esta manera. Es así como debemos resolver este requerimiento de consulta. Luego tenemos otro requerimiento de consulta, dice listar los productos existentes en los almacenes de la ciudad de Santa Cruz. Empezamos. Me dice mostrar. Cuando no me piden columna, yo pongo asterisco. ¿De qué tabla? De la tabla producto. Hasta ahí estoy listar los productos
Pero me dice existente en los almacenes de la ciudad de Santa Cruz. Para que un producto esté en un almacén en la ciudad de Santa Cruz, debe estar necesariamente en la tabla de suministro de acuerdo al diseño. Por lo tanto, en la cláusula where decimos el código del producto esté, este código del producto esté en la tabla suministro, pero en el almacén de la ciudad de Santa Cruz. Por lo tanto, el almacén se encuentra en la tabla almacén. Como hay un producto, hay dos tablas en la cláusula web, debemos poner la reunión natural, que es igualar los campos comunes entre estas dos tablas. Los campos comunes, el campo común es el código del almacén, y va a ser igual al almacén.código del almacén. Pero además me dice que la ciudad del almacén tiene que ser igual a la ciudad de Santa Cruz. Bueno, entonces, ahí está. Los productos que fueron suministrados a los almacenes de la ciudad de Santa Cruz son el producto 1, producto 2 y producto 3. No me dicen que ordenen los datos, así que lo dejamos de esa manera. La siguiente consulta. Nos piden listar los productos existentes en el almacén 1 que fueron suministrados por el proveedor 1. Entonces, listar los productos existentes es simplemente hacer select, asterisco, from, producto. Hasta ahí son listas. Existente en el almacén 1. Para que un producto exista en el almacén 1, debe estar en la tabla suministro. Entonces, código proveedor in, y aquí vamos a hacer select, código del producto, from la tabla suministro. Esta consulta hasta ahí nos dice qué producto está en la tabla de suministro, pero además acá nos dice que esté en el almacén 1, entonces tenemos que hacer nomás una reunión natural con la tabla de almacén, pero que además estén suministrados por el proveedor. El proveedor es con una O por acá, por el proveedor 1. Entonces tenemos que también acudir a la tabla proveedores. Como en la subconsulta hay 3 tablas, pues tenemos que hacer la reunión natural. Eso no se tiene que olvidar entre las tablas que intervienen en la cláusula from. Entre sum y almacén, el campo común es el código del almacén, y entre el suministro y proveedor, el campo común es el código del proveedor. ¿Ya? Y podemos bajar acá abajo, podemos bajar una línea y continúa la subconsulta. El nombre, el almacén, punto nombre del almacén, sea igual a LM1, y me dice que el proveedor tiene que ser el proveedor 1. Y el proveedor punto nombre tiene que ser igual a proveedor 1, cerramos paréntesis. Bien, entonces lo que hacemos es listar los proveedores que están en la tabla suministro, pero que además se encuentren almacenados en el almacén 1 y que hubieran sido suministrados por el proveedor 1. Entonces, el único producto que se encuentra almacenado en el almacén 1 y además ha sido suministrado por el proveedor 1 es el producto de color rojo.
También mencionamos que esta misma consulta la podemos hacer utilizando la cláusula exist. ¿Cómo sería esto usando la cláusula exist? Vamos a copiarlo, la consulta anterior, y en lugar de utilizar in, vamos a usar exist. Y cada vez que utilizamos exist, la consulta externa, la tabla de la consulta externa se tiene que relacionar con alguna tabla de la subconsulta. En este caso, entre producto y suministro hay un campo en común que yo debo igualar. Entonces, lo que tengo que decir acá, y el producto, punto código de producto, sea igual a la tabla que está en la subconsulta, que en este caso es suministro, y el código en común es el código de proveedor. Si listamos esto, nos dice el proveedor rojo. Entonces, fíjense que ambas consultas, tanto con in como con exit, devuelven el mismo valor. Siguiente consulta, listar los nombres de proveedores que suministraron todos los productos. Bueno, acá nos piden listar los nombres de los proveedores. Hasta ahí yo voy a listar los nombres de los proveedores. Pero acá hay una condición, que suministraron todos los productos. Se refiere a que hubieran suministrado todos los productos de la tabla productos. De repente podría ser más específico la consulta. O sea, tengo que buscar los proveedores que suministraron todos los productos. O sea, alguna vez suministró el 1, el 2, el 3 y el 4, todos esos productos. Entonces, la forma que puedo hacer esto es contar cuántos productos hay en la tabla producto. Hay 5. Y el proveedor también debe haber suministrado los 5 productos distintos, ¿sí, no? Entonces, ¿cómo cuento si un proveedor ha suministrado 5 productos diferentes? Se lo hace de la siguiente manera. Select con hay distinct, ahí está instrucción distinct, código del producto de la tabla suministro, donde el código del proveedor, vamos a suponer que el 1, voy a contar si el 1, esta consulta me dice si el proveedor 1 ha suministrado qué cantidad de productos diferentes. Entonces yo voy a sacar, este ha suministrado 3 productos diferentes, lo que no iguala a 5, o sea, no son iguales. Veamos el 2, cuántos productos diferentes ha suministrado. Resulta que este 0 tiene, el 3, y así podemos ir validando 3 también, todos, ¿no? Para evitarnos esta comparación uno por uno, lo que tenemos que hacer en la cláusula where es poner estas dos consultas en la cláusula where, e igualar en los dos resultados. O sea, va y cuenta la tabla de productos y cuenta los distintos productos diferentes. Pero como quiere de cualquier proveedor, yo no tendría que poner acá el 3, sino que yo tendría que decir sumi.código código del proveedor debería ser igual, en lugar de poner 3, debería ser al proveedor que esté en ese momento evaluando. Entonces yo digo proveedor.código del proveedor. Así que de esta manera, esta consulta va y verifica, cuenta cuántos productos diferentes tengo en la tabla de suministro para ese proveedor y el resultado lo compara con la cantidad de productos que existen en la tabla de productos. Eso lo haría de manera automática. Y por lo que vemos, no existe ningún proveedor que cumpla esa condición. Suponiendo que
Me pueden pedir alguna consulta similar, no necesariamente todos los productos, pero que me diga, voy a hacer una copia de esto, está correcta la consulta, no existe ningún proveedor que hubiera suministrado los 5 productos, pero vamos a suponer que nos dicen listar los nombres de los proveedores que suministraron por lo menos 2 productos diferentes. Por lo menos 2 productos diferentes. Entonces ya no compararíamos nosotros con la cantidad de productos, sino yo haría lo siguiente. Mayor o igual a 2. Si por lo menos ese proveedor tiene 2 productos diferentes. 2 productos diferentes en la tabla de suministro. Se ha suministrado 2 productos diferentes. Sería esto. Por lo menos, o sea, mayor o igual a 2. Y veamos qué proveedores cumplen con esta condición. Resulta que hay el proveedor 1, el proveedor 3 y el proveedor 4 cumplen con la condición que han suministrado por lo menos 2 productos diferentes. Sería una consulta similar, solo que ahora no comparamos con todos los productos, sino que con un número específico. Listar los nombres de los proveedores que suministraron algún producto fuera de su ciudad. Entonces vamos a seleccionar los nombres de la tabla proveedores. Se va armando la consulta a medida que se va leyendo el requerimiento, ¿no? Listar los nombres que suministraron algún producto. Ya que suministraron un producto, ya sabemos que ponemos la cláusula web, código del producto, select, código del producto, from la tabla sum. Hasta ahí nosotros sabemos los nombres de los proveedores que suministraron algún producto. Perdón, aquí los nombres, es proveedores, código de proveedor, igual que acá el código de proveedor. Hasta aquí nosotros con esta consulta sabemos los nombres de los proveedores que suministraron algún producto, pero dice fuera de su ciudad. Resulta que el proveedor tiene una ciudad, al igual que el almacén. Entonces, el proveedor vive en una ciudad y los almacenes tienen una ciudad. Entonces, si yo he suministrado algún producto fuera de su ciudad, significa que la ciudad del almacén sea diferente a la ciudad del proveedor. Por lo tanto, en la tabla de suministro hay el código de almacén, pero para saber su ciudad yo tengo que hacer una reunión natural con la tabla de almacén. Y como hay 2 tablas en la subconsulta, pues yo tengo que igualar o hacer la reunión natural igualando los campos en común. En este caso es el código del almacén y el campo de común entre estas 2 tablas. Y ahora aquí puedo ver la ciudad del almacén, ¿no? El almacén punto ciudad, ¿bien?, sea diferente al proveedor, a la ciudad del proveedor. Fíjate que estoy comparando la ciudad del almacén, tiene que ser diferente a la ciudad del proveedor. El proveedor 1 y el proveedor 3 han suministrado productos fuera de su ciudad, según esta consulta. Ahora vamos a hacer algunas consultas usando las funciones agregadas que se tienen en el SQL, como por ejemplo sum, promedio, con, max y min. En la primera consulta nos pide mostrar el stock existente del producto 1 en la ciudad de Santa Cruz. El stock existente no es más que la cantidad que se tiene de ese producto y que además ha sido suministrado por el proveedor 3. El proveedor 3 entonces sería prop 3. ¿Ya? Así están los datos en la tabla. Entonces veamos, ¿no?
mostrar la última fecha. Nosotros vamos a hacer la siguiente operación. Select asterisco from sumi. En la tabla de suministro están todo lo que se ha suministrado. Y ahí está la fecha. Si nosotros analizamos, ahí está la fecha. Tenemos que buscar la última fecha. ¿Cuál es la última fecha? La que recién ha transcurrido, ¿no? Entonces, pero para un producto determinado y para un proveedor determinado. Entonces, como yo necesito saber el producto, yo tengo que hacer un join con la tabla producto. Y por supuesto, tengo que hacer mi correspondiente reunión natural. El campo que une estas dos tablas o que relaciona estas dos tablas es el campo código del producto. Eso para poder obtener el nombre del producto 1 y para obtener el nombre del proveedor 3 debo poner en la cláusula from la tabla proveedor y ver cuál es el campo común entre alguna de esas tablas. En realidad hay entre la tabla suministro y proveedor hay un campo en común que es el código del proveedor igual a proveedor.código del proveedor. Y ahora sí podemos tomar de la tabla producto el nombre del producto igual al que se indica en el requerimiento. Sería PRD1 y también podemos obtener el nombre del proveedor que va a ser igual a PROP3. Y vamos a sacar el dato y nos va a dar, en realidad, el proveedor 3 nunca ha suministrado al producto 1, por lo tanto me sale vacío, por lo tanto no puedo saber cuál es la última fecha. Solo para ver nomás a ver si existe dato para el proveedor 1 que hubiera suministrado el producto 1. Pues vamos a ver que acá el proveedor 1 ha suministrado el producto 1, que es de color rojo. Y como me dicen acá, ¿cuál es la última fecha? Entonces acá hay varias fechas. Hay 1 de enero del 2012, 2 de febrero. La última fecha para mí es el 2 de mayo del 2013. Si gustan, para poder apreciar mejor, podemos darle order by, fecha de transacción, para ver. La última fecha, como ven ustedes, es 2 de mayo. Entonces, la consulta me debe devolver solo la última fecha y no ir a mirar, porque si tengo 1000 transacciones, tengo que ir a mirar la última, ¿no? Entonces, para poder saber cuál es la última fecha, lo que tenemos que hacer es aplicar o usar la función max sobre la fecha de transacción y nos debería dar 2 de mayo del 2013. Y ahí está, 2 de mayo de 2013. Entonces, de esta forma podemos encontrar la última fecha suministrada por el proveedor 1 del producto 1. Mostrar el importe promedio de los productos suministrados por el proveedor 3 también. Bueno, veamos entonces. Mostrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Select asterisco from sumi. Como necesito el proveedor, tengo que hacer reunión natural con el proveedor, donde igualamos los campos en común entre estas dos tablas y pues buscamos el nombre del proveedor que sea igual a proveedor 3. Hasta ahí todavía no estamos resolviendo. Vamos a mirar los datos. Y me dice el importe promedio. El importe promedio. El importe promedio, hay una columna que se llama importe. Entonces hay que sacar el promedio de esos importes. Entonces, nosotros podíamos subirlo a un Excel y hacer unos cálculos, hacer un algoritmo para calcular el importe promedio. Pero ya
SQL ya tiene una función, se llama promedio, y el promedio lo saca del campo promedio. Entonces, de esta manera, si ustedes hacen el cálculo, les va a dar un número que debería ser igual al que nos... Entonces, el importe promedio de los productos suministrados por el proveedor T es de 39.4. Pueden hacer ustedes el cálculo manual y comparar con este valor. Y también nos piden en otra consulta que nos dicen mostrar el inventario valorado existente por cada almacén. Perfecto. Entonces, el inventario valorado en realidad es cuánto de plata tengo en un determinado almacén, lo que implica que yo debo sumar el importe de la tabla suministro para un determinado almacén. Por ejemplo, yo digo para el almacén 1. Ese es el importe valorado, el inventario valorado. Es decir, que el almacén 1 tiene una sumatoria de sus importes y que me vale 183 bolivianos. ¿Qué pasa si quiero saber del almacén 2? Podría yo hacer una unión, copiar esto y mostrar el almacén 2. Entonces yo tendría el importe valorado del almacén 1 y del almacén 2. Podríamos hacerlo de esta manera. Almacén 1, almacén 2. Pero si son 100 almacenes, no puedo estar haciendo unión. Entonces, SQL nos provee de herramientas que nos permiten agrupar información por un atributo o un conjunto de atributos. En este caso, me piden que muestre por cada almacén cuál es su importe valorado. Entonces, tengo que usar la cláusula group by. ¿Cómo sería esto? Entonces, yo tengo que agrupar por el código del almacén y por cada uno de ellos sumar su importe. ¿De dónde? De la tabla suministro. ¿Ya? Y acá hay algo que, hay la herramienta que nos permite agrupar. Le decimos, agrúpelo, cada suma que vaya a ser, agrúpelo por cada almacén. En otras palabras, por cada almacén sumen. Se podría decir incluso order by. Código del almacén. Entonces, listamos. Y fíjense que me sale en una sola consulta todos los importes valorados por cada almacén, del almacén 1, del almacén 2, del almacén 3. Si hubieran 10, 100, 1000 almacenes, lo va a hacer. Entonces, fíjense que es diferente a que lo haga uno por uno. Entonces, hay formas de dar soluciones a las diferentes consultas, pero siempre hay que buscar la más adecuada y la que no nos lleve mucho trabajo hacer. Y que además las consultas que hagamos no tienen que ser solucionadas para ese momento. Debe dar solución a cualquier momento en la base de datos. Entonces, eso es todo lo que todas las consultas que se hacen sobre la base de datos demo.